Tal como están buenas, buenas a todos. Estamos en esta nueva clase asincrónica y vamos ya entrando a la recta final del semestre. Vamos ya cerrando toda esta parte de la unidad 3 que se titula Trastornos Mentales, ¿no? Que tiene que ver con el uso del DSM, ¿no? Del manual DSM. Por ahora seguimos usando para las actividades del DSM-4. Ustedes han hecho una actividad en la que han comparado el 4 con el 5. Espero que les haya gustado esa actividad, hayan podido hacer la comparación, encontrar los trastornos, etcétera, ¿no? Y hacer una revisión entre el 4 y la versión 4 y la versión 5. Eh, por ahora seguimos trabajando con el 4. Es el más completo. Los ejes que se presentan ahí, ¿no? El sistema multi-eje o multiaxial eh, permite ordenar mejor, ¿no? El diagnóstico y la inspección, te podríamos decir, entre comillas, de un sujeto, ¿no? Que te lo ordena. En el 4, en el 5, la cosa es más sencilla porque se eliminaron los ejes, entonces se hace más sencillo. Por ahora, por eso seguimos usando el 4, luego vamos a pasar al 5, sobre todo cuando ustedes ya empiecen a hacer el diagnóstico de sus casos, ¿no? Los que están viendo en la práctica, que van a trabajar ya con el 5, ¿no? Por ahora, quedamos en que la clase siguiente, presencial, que es el lunes que viene, tienen que ya llevar los casos que han visto, ¿no? Se han visto dos, tres, los dos o tres, todos, con el diagnóstico, con el DSM-4, ¿no? Eh, y luego vamos a pasar de ahí al 5, ¿no? Por ahora, utilicen el 4, tiene esta lógica de ordenar mejor las cosas, ¿no? Y el lunes vamos a revisar eh, justamente eso, ¿no? Sus casos, sus diagnósticos, qué es lo que han encontrado, cómo lo pueden la localizar en el manual, qué diagnósticos han sacado, etcétera, a partir de la experiencia que han tenido, ¿no? Probablemente algunos han tenido pacientes muy colaboradores, se han hablado mucho, han planteado cosas, ¿no? Y otros hablan de pacientes muy complicados, ¿no? Probablemente con alguna cuestión, una dificultad a nivel neurológico, ¿no? O que directamente tal vez no podían hablar, etcétera. Y eso es justamente lo que hay que ir a buscar en el DCM para ver qué se le pone en ese tipo de trastorno, ¿no? Cómo se tendría que colocar para no plantear, ¿no? Un diagnóstico de forma más, como diríamos, a partir del sentido común, ¿no? Es decir, mi paciente me parece que está psicótico, ¿no? O decir, mi paciente creo que está demente, tiene demencia. Bueno, ¿cómo lo compruebo? ¿No? Y a partir de la entrevista y con los datos que tengo de esa primera entrevista, ¿cómo lo diagnostico? ¿No? O sea, ¿cómo voy al manual a buscar el diagnóstico que corresponde? Eso tenemos que hacer, o sea, las entrevistas que han tenido pueden ser muy, muy amplias, muy cortas, muy buenas entrevistas, a veces un poco malas en el sentido de que por ahí el paciente no colabora o ha habido dificultades, etcétera. Bueno, no importa, con ese material que cada uno ha logrado, ¿no? Tener y el paciente que le ha tocado y con el que ha logrado algo, un encuentro, aunque sea pues, corto, largo, ¿no? Yo muy favorecido a alguien o muy perjudicado, etcétera. ¿Cómo extraigo, ¿no? Un diagnóstico? O sea, ¿cómo puedo yo con ese contenido que tengo diagnosticar algo, ¿no? Y vamos a poder hacerlo unos 5 ejes, así que vamos a poder colocar algo en el eje uno, que es como una hipótesis, ¿no? Porque tengo por ahí solo una entrevista con el paciente.
Entonces, por el NLG2 no voy a poner nada, en el 3 probablemente sí puedo poner cosas, en el 4 también, y sobre todo en el 5, ¿no? En el eje 5 que es esta escalita, según cómo me ha ido con el paciente, que es lo que he captado y demás, voy a poder ponerle un número, ¿no? Un numerito de la tabla que me va a dar una idea de, general de las condiciones en las que se encuentra el paciente, por eso está muy bueno. Eso hay que hacerlo para el lunes. Si alguien hasta el lunes ya tiene dos entrevistas, ¿no? Con su paciente, mejor, porque va a usar los datos también de la entrevista abierta ahora para ir afinando el diagnóstico. Ese diagnóstico que van a sacar ustedes de sus tres pacientes, cuatro, los que han visto, es momentáneo, provisorio, ¿no? Porque a medida que vaya viendo al paciente más veces, seguramente el diagnóstico se va a ir afinando o se va a ir ratificando, ¿no? Es este o puede ir cambiando en función de las entrevistas que voy teniendo. Por eso, a medida que voy avanzando con las entrevistas, me permite obtener un diagnóstico más preciso, ¿no? Por ahora ustedes están manejándose simplemente con entrevistas, no están utilizando ningún test psicológico, ningún test que esté específico para localizar demencia o depresión o para adulto mayor. Están trabajando directamente con la entrevista psicológica, una herramienta que ya conocen, ya han pasado por esa materia, entonces ya saben cómo es, cómo funciona, etcétera. Y los test todavía no, porque están todavía trabajando eso, ¿no? Están estudiando todavía los test, entonces no podemos aplicarlos todavía sin haberlos conocido y estudiado, ¿no? Por ahora, como todos ya saben de la entrevista psicológica, estamos aprovechando de utilizar esa herramienta, ¿no? Entonces, con lo que uno tiene, ¿no? De cada paciente, hace el diagnóstico, ¿no? Por ahora con el DSM-4, por eso les digo que les va a ayudar a organizar mejor sus casos y luego cuando tengamos que escribir un ensayo, vayamos a hacer algo a ese nivel, si es que no lo hacemos, eh, hay que presentar todo con el DSM-5, ¿no? Entonces el lunes con la auxiliar se revisará eso, ¿no? Se revisará sus diagnósticos, les preguntará por qué han puesto ese diagnóstico, por qué han puesto de esta forma, uno explicará, dirá, "No, me parece por esto, algo de la primera entrevista explicarán, o sea, qué salió de sus protocolos, etcétera, eso también hay que llevar sus protocolos ya transcritos, que los tendrían que transcribir, ¿no? A tomar nota probablemente ustedes. Entonces hay que llevar esos apuntes, ¿no? Para poder conversar y decir, por esto acá me dijo tal cosa, aquí es donde encuentro la demencia, acá es donde encuentro un fenómeno psicótico, ¿no? A partir de las frases que el sujeto les ha dado. Por eso lleven esos apuntes que han tomado de las entrevistas, ¿no? Y se revisará un poco por eso que han extraído, etcétera, de esos pacientes. Si algunos ya tienen la segunda entrevista, también vean, hay que llevarla para que pues, se pueda conversar sobre qué han hecho en la segunda entrevista, cómo han avanzado. No se va a trabajar solamente en todos los casos, sino que se tomará uno de cada uno de ustedes como ejemplo. Y es un espacio que se va a aprovechar para subsanar dudas, ¿no? Ahí se van a poder preguntar eh, qué se hace después, qué se hace en este caso, qué cree que pasa, le habló de esto, le habló de esto otro y no saben qué está pasando por ahí con su paciente o están sospechando un diagnóstico y no saben si es eso o no. O sea que se van a dar indicaciones de cómo proseguir en las siguientes entrevistas y qué temas abordar, por ejemplo, en las siguientes y qué temas no. Entonces, eso se va a hacer en la revisión de la práctica. Asimismo, ustedes podrán plantear también en esa revisión qué dificultades están teniendo, ya sea con los pacientes o con la institución, ¿no? Si es que hay alguna cuestión para ver cómo se subsana, ¿no? No es para levantar las manos, no pelearnos con la institución, o decir, "Pucha, los pacientes no colaboran", no, el paciente es el que les tocó y con ciertas condiciones subjetivas, ¿no? Singulares de cada quien. Y nuestra profesión radica en
ver cómo abordar a ese paciente, ¿no? Cómo sacar un diagnóstico y una intervención, siendo que a veces las condiciones, ¿no? Son complejas, hay pacientes que tienen una demencia muy avanzada y a veces ni siquiera pueden gesticular palabras, ¿no? ¿Qué se hace ahí? ¿No? ¿Qué hace un psicólogo? ¿Un psicólogo puede intervenir en esos casos? Tendría que poder hacer algo, ¿no? Porque si no, significa que hay ciertos pacientes que un psicólogo no podría trabajar, ¿no? Pues quedaría por fuera este grupo de pacientes. Y así podríamos extender a otros pacientes, es decir, entonces un psicólogo no puede trabajar con estos, ni con estos, ni con estos. Queda por fuera una gran cantidad de gente con la que un psicólogo no podría trabajar. Entonces, ¿por qué la psicología tendría que ser ciencia? ¿No? Porque apunta a eso si no se puede, si hay población, ¿no? Sujetos son los que no se podría trabajar. No, no es posible, ¿no? Entonces, algo siempre se puede hacer con un paciente. De alguna u otra manera hay una intervención posible, posible con un paciente, siendo que estos pacientes, muchos pacientes te presentan por ejemplo, dificultades intrínsecas, ¿no? A su subjetividad, que a veces son psíquicas, a veces son orgánicas, pero de alguna manera hay que ver qué hacer, ¿no? Entonces, esta revisión de la práctica sirve para eso, ¿no? Sirve justo para ir a decir, tengo esta dificultad, o me está pasando esto, o he tenido este paciente, ¿qué hago? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo? ¿Mm? Y va a ser fantástico, ¿no? Fantástica esta revisión de la práctica que les va a servir bastante a ustedes para relanzar su intervención y seguir avanzando. ¿Mm? Eso el lunes. Después, veamos, se van a seguir teniendo las entrevistas, etcétera, y de acá a unas 2 semanas, por ahí estimo, va a haber otra revisión más de la práctica, ¿no? Ahí ya tendrán base entrevistas y habrán avanzado bastante con sus casos probablemente, y será una revisión otra vez así general del estado en el que se encuentran ustedes con sus pacientes. Durante ese periodo de tiempo, 2 semanas aproximadamente, igual pueden buscar al auxiliar en cualquier momento. Siempre es posible eso, para eso está el auxiliar, ¿ve? Para que luego usted le diga, mira, tengo este problema, ¿qué hago? ¿No? Es importante no esperar estos momentos de la revisión de la práctica que está programada para buscar ayuda. Los pueden buscar al auxiliar para plantear alguna cosa, por ahí tienen una entrevista la siguiente semana y no está muy claro qué hacer, necesita una orientación, o que el auxiliar les ayude a captar qué está sucediendo en el caso, por dónde está yendo el conflicto, ¿no? El sufrimiento de esta persona para ver hacia dónde van a intervenir. Entonces, la auxiliar está siempre disponible para eso, ¿no? ¿Mm? Pero hay que considerar sus tiempos, ¿no? No le escriban por eso noche antes, ¿no? Si de mañana tengo entrevista, revísamelo ahorita, ¿no? También tienen sus cosas, actividades que hacer. Entonces, preveyendo siempre eso, aprovechen el auxiliar. Por ahora tenemos una revisión general del curso. Luego, esas revisiones generales sirven para, a partir de sus experiencias, de sus casos, que el resto también aprenda, ¿no? Entonces, el auxiliar se comunicará tal vez con ustedes y le pedirá a alguno de ustedes que presente un caso quizás para este lunes y que lo lea delante de todos y a partir de ese caso usarlo de ejemplo para ver qué se hace, qué posición se toma, cómo se interviene, etc., ¿no? Y luego, en cualquier momento que ustedes busquen por eso al auxiliar para que les ayude a revisar los casos, esa revisión ya es más singular, ¿no? Más particular. Es uno con el auxiliar trabajando sus casos o un caso. Luego tenemos estas reuniones, aprovechamos las clases para reunirnos en un grupo, varios, ¿no? Y usar los casos, la experiencia de la práctica por la que están atravesando todos ustedes para aprender, ¿no? Aprender todo de eso que está sucediendo, ¿no? Sucediendo en la práctica. Entonces tendremos 2 revisiones, no más, ¿no? Y veremos después de la segunda revisión si se justifica, si hay material, ya, si hay algo interesante para poder escribir un pequeño ensayo con miras a publicarla en la revista, ¿no? de la UPAE. Y ya sería genial
que estando ustedes en quinto semestre ya tengan una publicación en una revista que tiene un código internacional, ¿no? Es decir, que es reconocida a nivel mundial y cuando uno tiene que armar un currículum, eso suma mucho tener publicaciones en revistas que tienen un código de asignación, ¿no? Luego uno puede publicar en varios lugares, ¿no? En varias otras revistas, pero si no tienen este código, que se llama ISBN, no tiene valor, mucho valor. Entonces, la revista de Lowpal sí tiene este código y puede estar registrada internacionalmente. O tener una publicación ahí vale mucho, vale mucho. Entonces, ojalá podamos sacar algo, uno o por ahí dos artículos, los que se pueda, en la revista. ¿Mm? Bien, eso es más o menos lo que vamos a ir haciendo hasta cerrar el tema del DCM, ¿no? Todo esto con el uso del manual, ¿no? Diagnóstico. Y la próxima semana también les voy a subir un par de casos, ¿no? Para que ustedes los lean y practiquen otra vez más, ¿no? Extrayendo diagnóstico con el DCM4, ¿no? Entonces, todo es tratar de hacer práctica ahora, tratar de utilizar el manual, que es importante para sacar el diagnóstico. Luego, llegado el caso en la vida profesional, ustedes van a usar el manual seguramente, inevitablemente en algún momento de su vida van a tener que utilizarlo y van a tener un conocimiento de esto, ¿no? Y suman, en algunos casos, ¿ya? Se puede sumar al diagnóstico que les piden en alguna institución o en su práctica privada, eh, que ustedes hacen con el DSM, pueden sumar las alteraciones de las funciones psíquicas. Con eso uno hace un informe exquisito, extenso, rico. No solo ponen diagnósticos, sino que a veces pueden colocar las alteraciones y con eso el manual, digo, el informe que uno escribe, etcétera, se hace muy, ¿no? Muy rico en contenido. Entonces, un trabajo o un informe que la gente aprecia mucho y valora, ¿no? Que ustedes hagan un informe tan exquisito, ¿no? Tan detallado, etcétera. No solo poniendo diagnósticos, sino poniendo, complementando con alteraciones de las funciones psíquicas que ustedes han encontrado. Entonces complementan muy bien estas dos cosas, ¿sí? Esa es la idea de lo que estamos aprendiendo en psicopatos. Si se dan cuenta, el principio de la materia era una cuestión más teórica, de ir entendiendo cómo nació la psicopatología, qué elementos tiene, ¿no? Y la parte gruesa o más interesante, por eso es la parte de las alteraciones, que les va a ayudar hartísimo en su vida profesional, y el manual, que es esta unidad que estamos acabando, la unidad 4 en realidad, que es inevitable, ¿no? Inevitable el uso. Que sí o sí van a utilizar, van a utilizar. Así que a practicar, a practicar, a practicar por lo más que se pueda este semestre para que haya una cierta garantía, digámoslo así, ¿no? De que yo esté tranquilo sabiendo que ustedes pasan a sexto, sabiendo usar el manual, ¿no? Sabiendo. Luego, por ahí, a lo largo de la carrera, ¿no? Sexto semestre, séptimo, octavo, por ahí no van a usar el manual. En las materias que vienen más adelante no les piden diagnósticos ni nada con el manual. Entonces, vean, si no lo aprenden ahora, eh, probablemente luego ya no, ¿no? Entonces, sáquense la idea de lo aprenderé después, ¿no? O por ahí en otra materia lo volvemos a ver. Normalmente no se ve en otra materia más, ¿no? Entonces es ahora que tienen que conocerlo, manejarlo, ¿no? Para que eso se incorpore en ustedes, que así bien metido en ustedes, de tal manera que hasta salir de la carrera, aunque ustedes no usen el manual en los otros semestres, ustedes ya sepan cómo está eso, ¿no? Y sea como aprender a manejar bicicleta, ¿no? A ver, aprender a usar el manual, de tal manera que aunque no lo uses, está siempre eso ahí, ¿no? Que sabe manejar bicicleta, no tiene que manejarla incluso durante años, y cuando hay una bici se sube y la maneja, ¿no? Igualito, ¿no? Este semestre es en el que hay que hacer. Entonces, estamos practicando con una película, Birdie, vamos a practicar con nuestros tres pacientes, ¿no? Y luego les voy a dar dos casos más, y entonces vamos a ir practicando, practicando y practicando, ¿no? El uso del manual. ¿No?
Bien, por ahora, la práctica, ¿no? La práctica que tienen que hacer es la de Birdy, la película que han visto todos. Una película muy interesante, ¿no? Tiene un tinte hasta medio cómico en algunas partes, ¿no? Un poco dramático también, no sé, tiene algo de drama. Era una película que en su época, muy antigua, la película estaba muy acentuada en tratar de mostrar los efectos de la guerra, por ejemplo. Hay gente que la ha analizado desde ahí, ¿no? Desde los efectos de la guerra, el trato de los pacientes psiquiátricos, ¿no? No es ese tanto, no se puede analizar de muchas maneras la película, ¿no? Y nosotros la estamos analizando desde la cuestión más psíquica, ¿no? ¿Qué le pasó a este sujeto? ¿Cómo vivía antes? ¿Quién era? ¿Qué le pasaba? Si había algún trastorno en su vida cotidiana, cuando se conoce con Alphonse, ¿no? Y lo que empiezan a hacer con los pájaros, con las palomas, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? ¿No? Eso es lo que hay que diagnosticar. Y luego tenemos a Birdy ya internado, ¿no? En este hospital psiquiátrico, y ahí es otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Les muestro entonces el documento ahora que ustedes tienen que trabajar, ¿no? A ver, ahí está. Es muy parecido al documento que ustedes han trabajado de las alteraciones de las funciones psíquicas, muy parecido, ¿no? La consigna es la misma, ¿no? Que después de ver la película tienen que elaborar los siguientes datos, ¿no? La primera pregunta, fácil, es todos los datos del paciente, ¿no? Todo lo que uno ha podido recoger o ustedes se acuerdan de la película, ¿no? Para mí, nombre, apellidos familiares, antecedentes de enfermedades, amistades, vida escolar, vida militar, vida universitaria, todo eso se coloca, ¿no? Entonces tienen una anamnesis que han hecho, entonces muchos de esos datos los revisan y eso es lo que hay que extraer, ¿no? Para tener un amplio panorama de quién es el sujeto. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Datos generales. Todo lo que se tenga, ¿no? Que ha sufrido accidentes, cirugías, operaciones, ¿no? Todo eso se coloca en esta primera parte, ¿no? Entonces, el sujeto al que ustedes analizan es a Birdy, ¿no? También se podría haber hecho con Alphonse, ¿no? También, porque es muy interesante él también, ¿no? En la primera época de la película, la primera parte en la que son amigos y demás, y luego después de lo que le pasa también con él, con el accidente que él tiene en la guerra, ¿no? Con esa explosión que lo deja un poco desfigurado, ¿no? Y claramente uno podría diagnosticar ahí trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces, el diagnóstico que sale quizás en el eje uno, ¿no? Facilísimo. Pero es más interesante analizarlo a Birdy, ¿no? Que es el protagonista de la película como tal. En el punto 2 vean, tienen que hacer un informe diagnóstico, es decir, los ejes, ¿no? Colocar los ejes con el DSM-4, pues vamos a practicar ahora, por ahora con el 4. Antes, dice la consigna de que Birdy sea internado. Es decir, durante la vida, todo lo que vemos al principio, ¿no? De lo que le pasa, que hace, los eje uno 2 3 4 5. Nada más, solo se llevan los ejes, los códigos, los trastornos, el código final. Listo. Los cinco, no se puede dejar un eje vacío o no ponerlo. Hay que colocar todos. Y si no se encontró nada, se pone por eso no encontrado, no se halló, nada, ¿no? Un diagnóstico, es que no hay nada. En el eje uno seguro van a poner algo. Hay un diagnóstico de Birdy en el eje uno, incluso más de un diagnóstico. ¿Es posible colocar en el eje 2 algo? Sí, probablemente. El eje 2 es de la personalidad, ¿no? Trastornos de la personalidad. Tenemos mucha información de Virgil, mucho. Vemos bastante en la película, bastantes momentos. Entonces es una riqueza, es como estarlo, teniendo varias entrevistas con este paciente, ¿no? Porque lo vemos a lo largo de varios meses, ¿no? De la vida de él. Entonces, a lo mejor pueden extraer algo del eje 2. En el eje 3, enfermedades médicas pondrán con sus palabras lo que creen que hay. Lo mismo en los factores socioambientales. Y por último, la escala, ¿no? La escalita y colocarle un número
que sería en el momento antes de la internación. Y en el punto 3 es lo mismo, vean lo mismo, hay que también hacer otro informe, pero ahora es cuando está internado, ¿no? En el hospital psiquiátrico, que también van a colocar algo en el eje 1, segurísimo, porque se sabe en el que está, pero recontra llamativo, ¿no? Es más, el doctor quiere sacarlo de ese estado, ¿no? Llamando a su amigo, etcétera, porque no sé muy bien qué hacer, ya se le están agotando las posibilidades también al doctor que es militar, ¿no? Y le llama a Alphonse para decir con él algo puede suceder terapéutico, ¿no? Pero eso es importantísimo. Entonces, claro que el diagnóstico del eje 1. Ahora, ¿se podrá colocar algo en el eje 2? Veamos, ustedes ubican algo durante la internación en el hospital, ¿no? El 3, 4, correspondientemente, y luego el 5, ¿no? En la escala, ¿no? Pues, y vamos a ver, por eso el numerito de esa escala que pusieron antes de la internación y después, para ver si el paciente mejoró, empeoró, qué ha sucedido, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tenemos con una película. Podemos observar la vida de un sujeto a lo largo del tiempo, entonces tenemos toda la vida de Ghibli en un momento que está en el colegio, ¿no? Terminando el bachillerato, etcétera, y luego tenemos lo que le ha pasado cuando se fue a la guerra y lo que le ha pasado después. Y tenemos como un amplio recorrido de la vida de pues podemos verificar si estuvo bien antes, estuvo mejor después, empeoró, qué ha pasado, ¿no? Eso nomás es. El tema es que ahora tienen un límite de tiempo, ¿no? La clase dura hasta cierta hora, hoy, y en ese periodo de tiempo tienen que hacer esto. Así que no se distraigan, no se pongan a hacer otras actividades, no digan hacerlo después. La plataforma está habilitada hasta la hora justa para que ustedes se pongan a hacer esto, ¿no? No hay más tiempo. Entonces tienen que hacerlo en ese momento, ¿no? Hay muchos que están, algunos de ustedes descuidando los trabajos. Como están viendo estos videos, las clases, lo cual es complicado porque es mejor CGA tener que pasar la clase, ¿no? Para verificar que están ahí conectados. Debería dejar estos videos así más asincrónicos para que ustedes puedan verlos en el periodo de clase o después. Hay actividades que pueden ver los videos después y el trabajo se hace un día después, porque hay más dificultad en el trabajo y por eso más tiempo tienen para hacerlo. Este trabajo no, ¿ya? Tienen que ver el video ahora, en el horario de clase, ¿no? Que les va a tomar por eso como 45 minutos de este video verlo y luego ponerse a hacer el trabajo, ¿no? Pues ese tiempo está diseñado para pasar clases, ¿no? Pues para que ustedes háganlo, el trabajo que corresponde y subirlo hasta antes de que termine el horario de clase, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ahora. Vean, ahí está el documento. No es muy complicado, ¿no? Además, solo con los ejes es muy simple de hacer. Entonces, manos a la obra. Luego, vean, después de esta actividad, revisión de la práctica y luego vemos casos. Para eso no necesitan estudiar nada, directamente esperar que yo les suba los casos clínicos y usar el deseo. Y después, para quienes quieran ir avanzando, después del examen, el examen es el 4 de mayo, ¿no? El miércoles 6 de mayo vamos a tener un control de lectura, ¿no? De un caso de psicosis, ¿no? El caso se conoce como el caso Schreber, ¿no? Un caso analizado por Freud que está en el dossier, ¿no? Debe ser el último textito por ahí del dossier. Entonces, es un caso que Freud analiza a partir de lo que un psicótico escribe como una biografía, ¿no? Un psicótico escribe sus propias memorias cuando está internado en un hospital psiquiátrico y ese libro se publica. Y Freud, leyendo el libro, sin conocerlo al paciente, hace un análisis de su psicosis. Entonces, de ese caso, que es muy importante que ustedes lo conozcan, vamos a tener un control de lectura el 6 de mayo. Sepan, ¿no? Para que quienes quieran vayan ya leyendo el caso, porque es larguito nomás, para ir ganando tiempo, ¿no? Verlo muy de golpe, por ahí no les alcanza el tiempo, pero va leyendo de a poquito. Está en el dossier, ¿no? Se llama Puntualizaciones sobre un caso de demencia.
¿no? De demencia paranoide descrito autobiográficamente. Y entre paréntesis, caso Scherer, ¿no? Entonces, el caso, famoso caso de psicosis. Bueno, entonces, 6 de mayo es eso, ¿no? 6 de mayo. Y después de eso, ya no tenemos más prácticas, ¿no? Estamos ya acabando. Para este segundo parcial ya hemos completado las prácticas, ¿no? Por eso el análisis de esta película ya está entrando al último parcial. Incluso ese trabajito que han hecho de los trastornos de comparado con el DSM-4 y el 5 ya va también al examen final. O sea, ya vamos a terminar todas nuestras prácticas. De tal manera que en las últimas 2 semanas de mayo va a ser como para dedicarse, vamos a seguir avanzando, pero ya unos temas que son complementarios, digamos, y ya es hacer un hincapié en la práctica, ¿no? Por eso está diseñado para que las últimas semanas de mayo se dediquen ustedes directamente a la práctica, a extraer ya empezar a escribir el ensayo con miras a publicación, ¿no? Bien, eso es lo que estamos trabajando por ahora. En cualquier momento, como siempre les repito, y les digo, escriben si tienen dudas sobre los trabajos, el avance de la materia, etcétera. Y cualquier otra duda de la práctica, al auxiliar. Si la cuestión es muy complicada, el auxiliar no puede resolver alguna situación, no sabe cómo orientarlos en un caso, me va a avisar para que yo me encargue, ¿no? Para que sea conmigo quien hacemos eso. Pero la auxiliar está muy capacitada, ¿no? Estudiante de excelencia, ha sido un estudiante de excelencia, una profesional que tiene una muy buena formación, o sea que no creo que no pueda resolver alguna situación y no darles buenas indicaciones. O sea, conviene en ella que tiene una muy buena formación y un buen trabajo clínico, ¿no? Encima se analiza, ¿no? Es decir, analizándose un buen tiempo, entonces está muy bien formada, ¿no? Entonces, a trabajar con ella con plena confianza, ¿no? Y escuchar mucho lo que les va a plantear, recomendar, etc. Hagan eso. Y ahorita, manos a la obra, entonces, ¿no? A ponerse a trabajar, a analizar el caso de Vivi. Muy bien, nos veremos en la siguiente clase. Chao.